Muy bien, vamos a prepararnos para la lectura de hoy. Pongámonos de pie un momentito. Si ya tienen abiertas sus Biblias en Juan capítulo 4, del verso 43 en adelante vamos a leer. Nos ponemos de pie un momento para escuchar su palabra y pido a mi hermana Mariani que nos haga favor de leer este pasaje hermoso. Okay. So, 43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto a todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. 46. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que le descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Quedemos de pie un momentito. Espíritu Santo, te pedimos en esta mañana que nos hagas entender esta palabra hoy. Somos tu pueblo, somos el pueblo que anhela escuchar palabras de vida. Te pedimos que nos des sabiduría para entender este mensaje y que tu Espíritu nos enseñe a aplicarlo. Lo pedimos juntos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Nuevamente bienvenidos a cada uno. Yo soy el pastor Frank, mi esposa Vero, y estamos hoy contentos de que podemos tener una reunión para conocer más al Señor en nuestro idioma. La congregación Hope abre un espacio en nuestro idioma para que crezcamos. Y hoy la palabra nos está contando una historia en que Jesús se mueve por varios lugares. Así que les hice un mapita porque se mencionaron muchos lugares. Y para que la podamos entender, nos ayuda a tener una idea de qué pasó y por dónde pasó. Resulta que Jesús dice que después de que salió de allí, no lo leyó Mariani, pero dice 2 días después, Jesús había estado en Samaria. Sale de Samaria 2 días, llega a Caná. ¿Alguien se recuerda algún milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea? En Caná de Galilea hubo una boda. ¿Qué se acabó en la boda? El vino. ¿Sí? En Caná de Galilea había hecho él un milagro. Aquí está Jesús ahorita. Vamos a poner aquí a nuestro personaje principal. Les cuento que a mí me gusta que usted tenga ideas mientras estoy predicando. El personaje principal de toda esta Biblia es invisible, pero está aquí con nosotros hoy. Es Jesús. Este Jesús ahora lo vemos moviéndose. Sale de Samaria, llega a Canaán, pero resulta que a alguien le llegó la información a una persona que vivía en Caná
pero esa persona tiene una característica especial. Quiero ver si alguien me lo quiere volver a leer, porque esta persona tiene un cargo. A ver qué es el verso 47, verso 46, por favor. ¿Quién era esa persona que estaba esperando a Jesús de esa ruta? A ver, Juan 4:47. Sí. Ahí sí, lea. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, y donde había convertido agua en vino. Allí el funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado a Judea y a Galilea, fue a su encuentro y suplicó que bajara a pasar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Muy bien. ¿Su nombre, hermano? Graciela. Graciela. Gracias, Graciela. Miren lo que nos está contando Graciela, que resulta que en Cafarnaúm había un personaje. ¿Qué nos dice de ese personaje? ¿Era hombre o mujer? Hombre, muy bien. Primera cosa, es un hombre. Segundo, ¿a qué se dedicaba? ¿Qué era? ¿Un funcionario de quién? Trabajaba para agricultura, trabajaba para la educación. Para el Estado. ¿Era un funcionario de quién, dice la Biblia? Del rey. O sea que resulta que esta persona tenía cargos. Le voy a poner aquí así algunas. Era un funcionario importante. Un funcionario del rey. ¿Quién era el rey de esa región? Les estoy enseñando aquí un poquito. Aquí está el mar de Galilea. Por eso se llamaban Galileos. Y toda la región, desde Judea para arriba, le cuento que estaba a cargo de Herodes. Así que este hombre trabajaba para Herodes. Era funcionario de un rey malo, pero poderoso. De un rey que había hecho, digamos, un trato con los romanos. Toda la región estaba bajo el dominio de los romanos. Los romanos les quitaban la mitad de la cosecha, le quitaban la mitad de la pesca, le quitaban la mitad de lo que vendían, de lo que comerciaban, y Herodes lo ayudaba. Pero Herodes tenía poder. Y este hombre era un funcionario de Herodes. ¿Sería poderoso este hombre? Si él decía, necesito, por favor, que me traigan este medicamento porque mi hijo está enfermo. ¿Será que había gente que lo ayudaba? Era funcionario de Herodes. Ahora me llama la atención algo. Este personaje se enteró de que Jesús, y aquí voy a poner a los seguidores de Jesús. ¿Cuántos son seguidores de Jesús? Pregúntele al hermano al lado, ¿eres seguidor de Jesús? A ver cuántos seguidores de Jesús estamos hoy aquí, pregúnteselo. ¿Sabe por qué le hago la pregunta? Porque a veces la gente nos pregunta, ¿y usted qué es? Y dice uno, yo soy católico. El otro dice, no, yo soy evangélico. Nosotros no nos van a preguntar eso cuando lleguemos a la presencia de Dios. ¿Qué te van a preguntar? ¿Crees en Jesús? No es que fíjese que yo iba a la iglesia Hope, pero no entendía por qué era en inglés, ¿no? Por ahí estaba el pastor Frank, que habla español. Lo que pasa es que yo soy de la iglesia de tal denominación, eso no me importa. ¿Cuántos creen en Jesús? Estamos en el lugar correcto. Mira, aquí me gusta que está Jesús con jóvenes, con niñas, con niños, pero resulta que este grupo que anda con Jesús, ahora este personaje importante los necesita. Mire cómo es el Señor. ¿Sabe de dónde venía Jesús? Venía de Samaria, de abajo. ¿Sabe con quién habló en Samaria? Con una mujer que estaba muy triste en Samaria. De ahí venía Jesús. ¿Sabe que en el tiempo de Jesús a las mujeres las trataban muy mal? Ellas no podían aprender a leer. Ellas no tenían derechos. Nunca se hacían ciudadanas romanas. Las mujeres no podían tener una profesión. Las mujeres eran propiedad del marido. Cuando el marido hacía inventario, decía 4 vacas, 2 camellos, 3 ovejas y una mujer. Vénganse conmigo. Y a la hora que no le salían los negocios, decía, ¿qué tienes en la casa? Tengo 4 vacas, 2 ovejas y una mujer. Dámelo por tu deuda. Las mujeres eran motivo de comercio. Las mujeres no tenían valor. ¿De dónde venía Jesús? Abajo, de tratar con una persona
que tenía muy poco valor. ¿Sabe qué hizo Jesús con ella? Se sentó a la orilla de un pozo a platicar con ella. De ahí venía Jesús. De pasar con ella, que estaba solita y triste, pero esa es otra historia. De ahí venía Jesús. 2 días se quedó con ella, mire. De ahí venía Jesús con la persona que menos valor tenía. Y ahora está en Caná y viene la persona que tiene más importancia. ¿Qué hace esa persona? Se entera de Jesús y agarra camino. Si era un empleado del rey, ¿qué piensan que tenía él para transportarse? ¿Qué hubiera tenido ahora si hubiera sido un funcionario ahí que trabajaba a la par del presidente Biden? ¿Qué hubiera tenido para moverse en este tiempo? Si fuera en este tiempo. Un yate, pues. Un yate, un avión, ¿verdad? Por lo menos un chofer, ¿verdad? Y un carro a su disposición. Así que se calcula, dicen los teólogos, se calcula que este funcionario del rey, aquí habían 45 kilómetros. Se calcula que este funcionario del rey pudo llegar hasta donde estaba Jesús en un máximo de 5 horas. Y si hubiera ido a pie, en 6 horas. Pero hubiera llegado rápido. Él escuchó de Jesús y bajo cuál era la urgencia de este hombre. ¿Qué quería de Jesús él? Ayúdenme. ¿Tenía un problema él? Estaba triste, amargado, paralítico. ¿De quién era el problema que tenía este hombre? Del hijo. Su hijo enfermo. ¿Cuántos aquí son padres o madres que suban su mano? Eso, bienvenidos hoy a las oraciones por los hijos. Suba la mano, hermano. Usted pele. Que no haya... Ok, muy bien. Me gusta, porque mire qué pasa, que este hombre no se está moviendo por él. ¿Por quién está yendo a buscar a Jesús? Por un hijo. Ok, lo vamos a poner aquí. ¿Qué nombre le quieren poner al hijo? Juan. ¿Quieren ponerle Juan? Pedro. Pedro, ok. Resulta que Pedrito ya llevaba un montón de días que ya no miraba ni el día ni la noche. Ya a Pedrito le habían pasado todas las curas de ese tiempo. Ya había llegado. El funcionario tenía dinero. Sí. Llegaron los médicos de ese tiempo. Llegaron los amigos, los remedios, los consejos. Ya había pasado el consejo de la abuelita. El niño se estaba muriendo. Ahí estaba él sufriendo y con esta pena va este hombre. Vamos a ver la pena de este hombre en este versículo. Yo quiero que la vea conmigo, gracias. Verso 47, léenoslo, Vero. Claro. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeríais. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Vamos a trasladar a nuestro personaje ahora con Jesús. Ya no está en Cafarnaúm, te recorre esos 45 kilómetros. Ahí deja recado. Le dijo a la esposa, voy a buscar a Jesús. No, mira, pero tú tenías sirvientes. No, yo voy a buscar a Jesús personalmente. Deja al niño aquí, llega hasta donde Jesús. ¿Y qué resulta cuando se encuentra con Jesús? Dice, cuando éste oyó que Jesús había llegado, vino a él y le rogó. ¿Cómo le hizo? Le rogó. ¿Qué será rogar? Ayúdenme. ¿Cómo rogaría usted? Andate para mi casa que mi hijo está enfermo. ¿Eso es ruego? No, ¿cómo fue entonces? ¿Humillarse? Porque yo creo que veas esto. Este hombre no viajó solo. Era un oficial. Así que posiblemente aquí estaban sus ayudantes. Tenía gente muy bien armada, porque recuérdense que Herodes tenía enemigos. Así que era secuestrable. Así que este hombre estaba rodeado. Pero me gusta porque aunque es un hombre importante, cuando llega delante de Jesús, ¿cómo hizo? Se humilló.
Posiblemente se hincó. ¿Qué diferencia tendrá pedir que rogar? Lloró tal vez. Porque, ¿Quizá lloró? sí, porque el hijo está bien grave. En un ruego se representa la desesperación de la persona, en el ruego. Y en el pedir es como una necesidad básica o algo que no es una desesperación. Qué importante esto que estás diciendo, Vero, gracias. Cuando lleguemos a Jesús, digámosle lo que nos desespera. Cuando lleguemos a Jesús, no dejemos nada en ese corazón. Yo me imagino que estos hasta se impresionaron, los guardias que iban con él, de cómo este hombre fue tan humilde delante de Jesús. Y le ruega y resulta que la respuesta de Jesús no es la que yo me esperaba. Mire lo que pasa. Cuando escuchó que Jesús había llegado a ese lugar, vino a él y le rogó que descendiese. Le cuento porque Caná estaba en montaña, estaba en alto, y Cafarnaúm estaba en bajo. Le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de... O sea, el hijo no era una gripe la que tenía. Yo algo de alergia me quedó de una influenza que me dio desde Navidad. Pues no estaba muriendo. Este muchacho se estaba... Bueno, entonces yo le voy a decir algo. Toda esta tristeza que había alrededor de este muchacho, toda la pena que tenía su mamá, sus hermanitas, sus hermanitos, toda esta tristeza se la explicó este hombre a Jesús. Le explicó todo a Jesús. Miren lo que está pasando aquí. Entonces Jesús le dijo, miren qué importante, si no vieran señales y prodigios, no creerán. Miren lo que el Señor está contestándole. Él se humilla y le transmite toda esa tristeza a Jesús. Y Jesús le dice una palabra que parece un poco difícil de entender. ¿Qué le dice? Si ustedes no ven, no creen. Ah, hermanito, esto no sé si le suena a usted algo esto. Pero a veces, ¿cómo? ¿A qué le suena? Que somos incrédulos. Somos incrédulos. Sí, porque nunca vamos a creer si no vemos. Hay gente que dice, yo soy como Santo Tomás. Fíjense cómo lo dicen hasta con orgullo, ¿verdad? Porque yo soy como, ¿cómo sigue el dicho? Hasta no. Y eso no le gusta al Señor. Mire lo que el Señor dice, si no ven, no creen. Mire este hombre cómo venía. 45 kilómetros de angustia. Llega ante Jesús, le ruega. Todavía había dejado ahí unas lágrimas con ese hermano Antonio. Ahí lloró. Y Jesús le dijo, si no ven, no creen. Yo hubiera sentido como un balde de agua fría usted. Pero ¿qué? Sí, que hubiera dicho, encima que llegué hasta aquí, me estoy humillando, le estoy diciendo que vaya a curar a mi hijo y me dice, si no ves, no crees. Ahora, ¿cómo le responde el Señor? Miren el verso 49. Entonces Jesús le dijo, si no ves señales y prodigios, no crees. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. ¿Le volvió a pedir? Bien, como es de... No oyó lo que le dijo. Qué importante es la oración. Fíjese que él hizo la primera oración y tuvo una respuesta del Señor. Si no ves, no crees. Y volvió a pedir. ¿Cuántos de ustedes han pedido por algo una vez y no han tenido respuesta? ¿Alguien le ha pasado? Suban la mano a los que alguna vez pidieron algo y no le pidieron respuesta. Ok, ahora lanzo la pregunta. ¿Cuántos lo volvieron a pedir? ¿No responden a la primera? Pedimos, ¿verdad? Ahora miren lo que Jesús hace. Él vuelve a pedir. Así que le voy a decir que la oración 1 como que se pasó de largo, pero volvió a pedir. Y cuando vuelve a pedir, entonces sí Jesús actúa. A ver la respuesta del Señor, hermano Antonio, léanos ese verso 50. Vuelve a casa de tu hijo vive. Es que por eso es que tenía que haber un joven hoy aquí, porque así estaba el patrón listo. Léalo en su versión. Dícele Jesús, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo
y se fue. Paremos un instante. Resulta que el hombre llegó a buscar a Jesús. ¿Por qué lo llegó a buscar? Para pedirle por su hijo. Su hijo estaba a punto de morir, así que le hablo aquí de horas, 5 o 6 horas de camino. Dijo, primero encuentro a Jesús, 5 o 6 horas de regreso, o sea que el muchacho aguantaba como 12 horas. Calculó el tiempo y se fue a buscar a Jesús. Y ya cuando está delante de Jesús, le dice el Señor, si no ves, no crees. Pero él vuelve a pedir. Y cuando vuelve a pedir, ¿qué recibe? Te lo voy a mostrar lo que recibe. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. ¿Qué recibe? A vida de Jesús. Sanación, creo. ¿Qué le dio a Jesús? Páseme el cheque, hermano. Yo creo que Me se lo, robaron, señor. yo creo que se lo quité, pero no sé dónde lo puse. Espéreme, ahorita le Pero encuentro no el cheque. tenía nada, no era cheque. Nada que usted no se fijó. Ay, no sé qué hizo el cheque. Creo que lo metí. ¿Dónde está el cheque que trajimos hoy? No se perdió. Adentro de la Biblia de Antonio estaba esto. El hermano estaba ilusionado porque realmente había un cheque adentro. Pero el cheque está metido en la palabra. El cheque de Dios es su palabra. ¿Sabe qué le dio Jesús a este funcionario? Una palabra. ¿Qué le dijo? Vete, tu hijo. ¿Qué es lo único que tenía ese hombre? La palabra de Jesús. Es todo lo que tenía. Cuando él se fue, ¿cómo vio al hijo? Todo sudado, quizás hasta temblando, ahí estaban convulsiones, a saber cómo lo dejó. Y cuando va a buscar a Jesús, resulta que ya lo va a convencer y Jesús le dice, tu hijo vive, pero él lo vio como un cheque. ¿Sabes qué quiero yo, hermano? Que mires que aquí hay 50,000 cheques, porque hay 50,000 promesas en la palabra. Cheques que están esperando que alguien los crea. Fíjese que en ese momento este hombre le hubiera dicho, discúlpame, pero yo caminé muy lejos para que me estés diciendo que con una palabra te venís conmigo o estos te llevan a la fuerza. Era poderoso para decirlo. O le voy a decir a Herodes que no estás colaborando. O voy a ver cómo hago para que ya no pueda seguir creciendo este ministerio. Porque esta tierra era de Herodes. Él tenía conectes. Jesús le da una palabra como que yo te diera un cheque. ¿Qué es necesario para que un cheque valga? La firma y que exista el banco. Y que tenga dinero. ¿Qué pasa si te doy un cheque aquí que es de un banco de allá del África? Hermano, eso no me pague, con eso no me sirve aquí. ¿Por qué creen que este hombre se regresó? Creyó. ¿En qué creyó? ¿Y por qué? Por su fe, ¿no? Oyó la palabra. Dice que la creyó. Así dice mi Biblia. El oficial del rey le dijo, desciende. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra. Y como creyó la palabra, resulta, hermano, que el hombre hace algo que usted y yo no haríamos. Dejó al Jesús físico, Jesús el que tenía ojos, el que tenía manitas para tocar a los enfermos, el que caminaba sobre las aguas. Ese era el Jesús que él conocía. Y se llevó al Jesús palabra. ¿Cuántos leen la Biblia todos los días? Quiero que la lea más. Llévese al Jesús palabra. Ya no lo vamos a ver en ningún lugar. Jesús ya no lo vemos en ningún lugar. Está aquí. Cuando tú abres la Biblia, Jesús te habla. Cuando tú abres la Biblia, el mismo Jesús que le dijo a este funcionario, tu hijo vive, cuando abres esta Biblia te dice, estás perdonado, este problema se va a solucionar, no tengas miedo, yo voy a salvar tu matrimonio y tu hogar. ¿Lo crees? Ponle atención a su palabra. Por otro lado, les pongo una advertencia. Cuando te peleas con esa palabra, ya sabes por qué.
A veces empezamos a leer la Biblia, en ese ratito nos da sueño. Estábamos viendo el teléfono, va a ver TikToks y cosas así. Y cuando agarramos la Biblia, ni un minuto. Y ya se estaba usted quedando dormido, se fue a la cama un momentito. Ay, me entró un mensajito. 3 horas se pasó viendo el mensajito. No aguantó la Biblia. Al diablo no le gusta que leas la palabra. Yo te invito a que leas la palabra. ¿Sabes qué vamos a hacer en Jope este año? Vamos a meternos a conocer la palabra. Me gusta porque él solo recibió una palabra. Tu hijo vive. Con esto le cambió la vida a este hombre. Ahora les voy a dar un tesoro que está en esta escritura y que a todos se nos pasó por alto. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra y se fue. Cuando ya él descendía con sus siervos, salieron a recibirlo y le dijeron nuevas acerca de su hijo. Resulta que él recibe la palabra y agarra de regreso, ¿verdad? Pero ya sabemos que son 5 o 6 horas. Pero creo que se fijen en este detalle. En la Biblia todo está por algo. Llegaron sus siervos y le dijeron, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, a la 1 se le quitó la fiebre. ¿Cuándo se le había quitado? El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Me paro un momentito. Si a usted se le escapó esto, a mí también se me escapó. Resulta que Jesús habla con él y a la 1 le dice, tu hijo vive. Pero cuando este hombre agarra de regreso a su casa, la Biblia dice que lo llegaron a encontrar. ¿Sí? ¿Cómo dirían ustedes eso? Salieron a su encuentro, ¿verdad? Salieron a su encuentro y le dijeron, ¿qué le dijeron los que vinieron con él? Ayer a la 1. ¿Se fijó en eso? Jesús le dijo, tu hijo vive, y nosotros como que entendiéramos que en ese momentito, vámonos muchachos, de regreso. Pero resulta que cuando llega le dicen, ayer a la 1 se sintió bien. ¿Qué significa esto, amados? Solo eran 45 kilómetros, eran 6 horas, era un hombre con vehículos, tenía quizás el camello más rápido del oriente. ¿Sabe qué significa esto? Y quiero que lo puedas ver así, porque aquí hay un mensaje de fe para cada uno. Cuando este hombre escuchó que Jesús le dijo, ya no le dijo solamente si no crees, voy a cambiar este cómic. Y le dijo, tu hijo vive. Eso fue lo que Jesús le dijo, amén. Esta palabra que este hombre escucha es tan fuerte en su corazón. Ya no le voy a poner la carga en ese corazón, sino que ahora le voy a poner esa palabra. Es tan fuerte en su corazón que este hombre ya no se va de regreso a su casa. ¿Por qué se quedó? Si Jesús me dijo que mi hijo vive, yo no voy a salir corriendo ahorita para mi casa. ¿Por qué salió corriendo? Ven pronto, ¿por qué? Mi hijo está, ¿cómo le dijo? ¿Por qué llegó a buscar a Jesús? Porque podía morir su hijo. A punto de morir. Y resulta que ahora recibe la palabra y se va hasta el día siguiente. ¿Por qué se va hasta el día siguiente? Porque creyó. Muy bien, Josh. ¿Sabe qué pasa cuando usted cree? Usted descansa. ¿Para qué vas a ir corriendo? Muchachos, tranquilos. El jefe dijo, no Herodes, Jesús dijo que mi hijo está vivo. Tranquilos. Mañana vamos para allá. ¿Sabes qué es la fe que yo quiero que tú experimentes? La fe que tú digas que el problema está delante de ti. Te dice, momento, problema. Esta situación está en las manos de Dios. Fe no es fe hasta que te para, hermano. Algunos dicen, sí, yo creo, pero ya no aguanto la pena. No, eso no es fe.
Sí, yo creo, pero es que yo ya quisiera que esto se arreglara. Eso no es fe. La fe que Dios quiere darle es que usted hoy esté parado aquí y diga, yo salí de Hope, tranquilo. Este problema se va a arreglar. Pero es que todavía no se ha arreglado. Él se tardó hasta el día siguiente. Ya no lo manejó el problema. ¿Quién lo manejó? El Señor. El Señor quiere llevar tu vida. Y por eso que cuando Él llega a su casa y pregunta, ¿a qué hora? Dijeron a la 1. A esa hora Jesús dijo. Si Jesús es Dios, tu fe va a ser diferente. Algunos tienen a Jesús como un gran ejemplo. Hermano Frank, es que tan lindo el Señor, mire. Ese es el primer grado de fe. Otros lo tienen como Dios, pero que no tiene nada que ver conmigo. Es que Él es Dios, es maravilloso. Y yo aquí estoy sufriendo. Pero hay otros que se atreven a doblar su corazón delante de Él. Pedir. Y después de pedir, y pegan su oreja a la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, póngale su corazón a la Biblia. Y cuando le crea a la Biblia, yo quiero que usted descanse. Eso fue lo que hizo ese hombre. No se lo comió el estrés. Ay, no, es que con esto de mi hijo, yo creo que el que se hubiera muerto era él de regreso. De la pena se desbocó ahí, se cayó con todo el camello. Pero mire, descansó. ¿Usted está descansando de los problemas que tiene hoy? O los anda aquí como que es una chinche. Va a la iglesia, aleluya, gloria al Señor. Hermano, fueron predicando y usted pensando en el problema. Es que este problema, hermano. Y oramos y se lleva el problema a su casa. ¿Qué me enseña este hombre? Le creyó a Jesús. Hizo un cambio de cheque. Entregó sus penas y Jesús le dio su palabra. ¿Sabe? Voy a ponerlo en al revés, como a mí me gustaba hacer en las prédicas en muchas ocasiones. ¿Qué pasa si él no hubiera creído? Sí, quizá él de la pena. Y le hubiera echado la culpa a Jesús. Porque no te viniste conmigo. Si yo te dije que vinieras. ¿Sabe por qué a veces el diablo ya vio cómo nos confunde? Cómo todo se desató por la fe. Hermana Norma. Pero también, o sea, es porque también el funcionario, o sea, creyó. O sea, esa es la fe, esa es la acción de la fe. Es lo importante también, porque, como decía mi mamá un día, decía, pues si yo puedo estar orando por ti, pero si tú no lo haces, no crees, o sea, no va a pasar nada. Entonces yo pienso que pues sí, es importante que creamos a la palabra de Dios. Muy importante eso. Aquí en Hope queremos darte palabra que te dé fe. La fe solita va a traer todo lo demás. ¿Saben cómo termina esta historia? ¿Cómo dice? Vamos al verso final. Verso 53, Vero. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Entonces ya vino un milagro familiar. Ya no era solo él, sino que cuando él entendió que lo que Jesús le dijo en realidad era cierto, creyó ¿quién? Toda. Yo felicito a los que hoy están aquí en familia. Porque lo que tú estás haciendo, hermano Arturo, con estar aquí, contagia toda tu casa. Un día tus hijos te van a decir, ¿por qué ibas a una iglesia cuando estabas en Austin? Porque necesitaba las palabras que dan vida. Un día nuestros hijos nos van a decir, miren, allá afuera dicen que Dios no existe. Pero yo veo que ustedes tienen fe. ¿Cómo vamos a convencer a nuestros hijos de que Dios existe si nos miran todos nerviosos y con 3 tics y que, ay, Dios guarde, ay, no sé qué va a pasar, es que tal vez, y que, ¿qué fe le vamos a dar a nuestros hijos? Pero cuando estos vieron que este hombre venía feliz, y venía confiado, y venía fuerte, y además el muchacho dijo, a la 1 yo me empecé a sentir bien. Mira, hijo, a esa hora estaba hablando yo con el jefe. ¿Ustedes creen en sus oraciones?
A veces. Porque yo veo que cuando están orando, ¿tienen algo que pedir? Hay hermanos que tienen algo que pedir. A veces no escriben nada, hermano. Digo, no cree, porque si a mí me dicen, ¿tiene algo que pedir? Denme un blog, por favor. Pues, Señor, crea en sus oraciones. Crea que el Señor tiene una palabra para usted. Pida. Y después que pida, como dice la hermana Norma, crea. Porque si este no hubiera creído, ahí se hubiera quedado el milagro. Como creyó, toda su familia creyó. ¿Cómo está tu fe hoy? Tal vez algunos están un poquito bajos. Hemos tenido un año de batallas. Hoy vamos a volver a conectar nuestra fe con los cheques. Le vamos a pedir al Espíritu. Amén. O sea que aquí hay un juego. Oyes y crees y luego te dan ganas de oír más. Pero también funciona al revés. Si usted solo oye telenovelas y malas noticias y chismes y memes y tonteras, menos va a querer esta palabra. Hay muy poco tiempo libre cada día. Cuando estamos trabajando con Vero, que nos toca a veces limpiar una casa muy grande, no nos quedamos solamente ahí el hermano limpiando y pensando en las musarañas o oyendo cualquier cosa. Oiga palabra. Póngase ahí una prédica. Bájela en su teléfono. Póngala ahí a la mano y oiga. Eso produce fe. Me gusta porque aunque era un funcionario importante, se atrevió igual que la mujer se atrevió. Aquí no hay condición económica. Mire, el funcionario y la persona que tenía menos derechos en ese tiempo, ambos tuvieron que creer. Hoy yo los invito a que abramos el corazón y creamos, y quiero pedirle a Vero que nos ayudes a orar por eso. De lo que usted va a pedir en esta oración. Y le damos gracias al Señor por este mensaje tan maravilloso. Gracias al pastor que se deja iluminar por el Señor, ¿verdad? Para darnos la palabra y vamos a orar, pero solo quiero que tomemos en cuenta unas cositas. Es tanto el Señor habló con esta mujer a la que en los judíos era prohibido hablar con las mujeres como con un alto funcionario. Dios no discrimina a nadie, ni por rango, ni por etnia, por nuestro país, por lo que pertenecemos, por lo que somos, ni tampoco discrimina a los que saben y han tal vez cometido injusticias por su poder. Dios no discrimina a nadie. Dios no quiere que ustedes piensen que Él no escucha nuestras oraciones, como decía el pastor. Él escucha nuestras oraciones. ¿Cuándo va a responder? ¿Cómo va a responder? Es la obra y el carácter de Dios. Él es el que lo hace, ¿verdad? Nosotros solo nos toca lo más fácil, creer, tener fe. Lo más fácil, pero lo más difícil. Y entonces por eso la palabra de Dios que mencionó la hermana Norma está en Romanos. Y nos dice así, es Romanos 10:17. Y nos dice así, así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. No oír cualquier cosa, ¿verdad? Y a veces no tenemos dónde oírla. Decimos nosotros que yo no tengo una televisión para oír a los pastores todos los días, no tengo, no tenemos la app, no tenemos internet, pero tenemos la Biblia al acceso. ¿Cómo la voy a oír? Leyéndola en voz alta. Yo estoy leyendo, pero estoy oyendo mi propia voz, leyendo la palabra, porque lo que nos va a dar la fe es lo que está escrito aquí, la palabra del Señor. Necesitamos la fe. Otra cosa que quiero que tomemos en cuenta en esta oración. Amar, perdonar y tener fe son decisiones. No son cosas mágicas. Entonces son cosas que van a venir porque se porte bien el esposo, porque vamos a pedir porque tengo problemas con el esposo o tengo problemas con mi hijo. La fe me va a venir cuando ellos cambien. No, lo siento mucho. La fe va a venir porque tú decides creerla, el regalo de Dios. La palabra de Dios dice que es vida y medicina para todos los que la tomamos, los que la abrazamos, los que la creemos, los que vamos a empezar. Buen momento este del año para empezar a ponernos una meta
de empezar a leer la palabra de Dios. Aquí no se preocupen si ustedes a veces no encuentran los libros, las citas, no se preocupen si no la entienden. Su alma, su espíritu lo va a entender y siempre vamos a estar para ayudar. Por eso tenemos ese grupo de WhatsApp para ayudarnos durante la semana mutuamente. Que tan importantes son nuestras peticiones, nuestros problemas, lo que no podemos resolver para ti, Señor, que los tienes en copas de oro frente a tu trono, Padre Santo. ¿Cómo nos tenemos? Tú las tomas en cuenta, Señor, no para unirte al desastre, ni a la tristeza, ni a la enfermedad, ni a la pobreza. Tú las tienes porque eres poderoso, eres Padre y Habla con de Dios, amor, eres Dios de omnipotente, Bendito eres seas. nuestro Salvador. Y tú estás, Señor, reparando tu Gracias, creación, gracias. amando tu creación, Gracias, Señor. siguiendo a tu creación. Tú estás cerca de nosotros. Yo te doy gracias por cada Cómo no uno de los alabarte, hermanos Dios, y que vinieron hoy por bendecirte. primera vez, los que hoy estoy viendo por primera vez, Señor. Santo eres, Señor. Hoy te doy gracias por cada uno de los En este ya lugar de somos tu parte presencia, Hope, de tu amor. en español, este ministerio libre, para que todos crezcamos en el Escucha conocimiento oraciones, de la Dios. palabra de Dios y en el conocimiento de ti, Señor. Atende, Porque te Señor, el amamos, clamor te de tu pueblo. necesitamos y creemos, pero también necesitamos conocerte Atiende más, el Señor. clamor de tu pueblo. Hoy ponemos, Señor, delante de ti todas estas peticiones. Sí, Señor, Padre yo sé Santo. que aquí hay peticiones, Señor, que quizá necesitan sanidad económica, Señor, sanidad Rompe familiar, con toda ligadura del diablo, sanidad de Señor. las Todo parejas, problema, toda carga, sanidad de Señor. todos los problemas que el ser humano, Señor, tiene de Derrámate, Dios, incertidumbre, en este lugar. problemas con los jefes, problemas en el trabajo. Bendice con estas algún familias, compañero, Señor, en el problemas nombre de relaciones Jesús. con otras personas. Señor, yo te pido que tú tomes cada una Padre de de la las gloria, peticiones gracias por estas y las familias y tomes sus en cuenta, necesidades. Señor, Es tu poder y que le sobre des ellos. a mis hermanos la respuesta que cada uno necesita. De lo que tú nos creas de cuerpo, alma y espíritu, Señor, Padre de que la tú gloria, pongas un equilibrio santo en nosotros, Señor, para poder sanar, bendito para poder seas. creer, para poder estar en paz sin las cargas, Señor, Señor que nos amado. amargan, que nos entristecen, que nos hacen desconfiar más, que nos Bendito hacen tomar seas, Señor. malas decisiones. Señor, hoy queremos Gracias. en este inicio Gracias. de año Gracias. poner nuestra vida, nuestra Gracias. familia, nuestra Gracias. economía en tus manos, Señor. Señor Para Dios que del tú cielo. seas, Dios, el que responde, Gracias, el Señor. que guíe, el que resuelva y el que igual, pero sin embargo nos que eres Bendito amor, seas, eres Señor. nuestro Padre. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, porque hace Gracias. 2000 años Gracias. vino a este mundo, porque tú lo mandaste, Señor. Gracias. Tanto amaste al mundo que enviaste a tu único Hijo, Señor, Bendito seas, para Señor. que todo aquel que crea en Él no muera, sino tenga vida eterna. Cree, espera, Gracias, espera, gracias, espera. Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Jesucristo, por ese sacrificio, por ese amor, por todo Bendito lo que sea, dices Señor. y por todo lo que eres. Gracias, Espíritu Santo, porque ahora Gracias. estás con nosotros. Estás entre nosotros. Gracias. Y eres quien nos guía. Eres quien redarguye nuestro corazón. Bendito Eres sea quien el Señor. se vuelve esa alarma que nos dice, este no es el camino. Sigue el camino. Jesucristo es el camino. Dios Santo. Jesucristo es la verdad. Gracias. Gracias, gracias, Señor, por Gracias. tu palabra. Gracias, y te pido, Señor, que Gracias. en este momento de Gracias. oración incluyamos a todos los hermanos que hoy no pudieron venir, Señor. Hermano David, A hermana Elisa, Azucena, Señor, y a todos los hermanos del condominio, a todos los hermanos guatemaltecos. hermano Alfredo, hermana Gracias, María, Señor, a todos los hermanos por nombre. Te pido que los Álvaro, bendigas, Juan, que los traigas el próximo domingo. sus que sobrinas, se comuniquen con nosotros durante Honrado. la semana, Señor, si tienen una necesidad. en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Y amén. Amén.